Hola, muchas gracias y buenos días. Yo pensaba que había un tema de resaca, pero no, me han dicho que no, que es que en los cursos hay menos gente, ¿no? Bueno, el curso lo estructuré cuando me dijeron de organizar un curso, después lo partimos con el Dr. Johnson, pues pensé en hacer 4 o 5 temas que pensé que serían prácticos. Y uno de ellos es hablar del gemelar en general. Y claro, cuando hablamos del gemelar en gemelar, pues prácticamente hablaremos de bicorial, porque el resto de la mañana estaremos hablando de monocorial. Por lo tanto, es mejor primero centrar una serie de temas que son transversales y pertenecen a los dos embarazos, ¿no? Bueno, y entonces lo vamos a exponer siguiendo un caso y vamos a intentar utilizar diferentes situaciones de este caso para ilustrar cuáles son los problemas fundamentales de la gestación gemelar. Es una paciente de 37 años con paridad 0, gestación espontánea, y que nos viene su ecografía de primer trimestre y encontramos que es una gestación gemelar, ¿no? Que es lo más importante que tenemos que mirar en este momento. Si son 2 o son 3, si es univitelino o bivitelino, o si es monocorial, bicorial, o todo junto. ¿Este qué es? ¿Univitelino o bivitelino? O sea, viene alguien al orcógrafo y les dice, ¿esto es univitelino o bivitelino? ¿Ustedes qué le dirían? Yo todavía no he llegado a convencer a los fabricantes de ecógrafos. Esto no se puede bajar un poco, es que es tampoco... Sí, es que... No sé, es que... Y no puedo hablar por este, quizás, es que igual... A ver, igual si hablo por este mejor, ¿no? Es que... ¿Por este? ¿Me oís bien? A ver, sí. Pero si le dan volumen a este, igual... Es que me resonaba mucho, ¿no? Me estaba dando una sensación así como de dirigente político que, no sé, claro, me estaba dando ganas de cambiar el tono del discurso y todo, ¿no? Me estaba poniendo más vehemente, ¿no? Y no, yo quería mantener un tono más científico por el momento. No, yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora me viene bien, ¿no? Yo me he apagado este, ¿vale? Porque además este les va bien, ¿no? Bueno, todavía no se ha conseguido, creo que tardaremos, pero el día que pueda convencer a las fábricas de ecógrafos para que pongan en mi hospital lo tenemos porque soy yo, ¿no? Pero quiero decir que tendría que haber como un sistema que cuando alguien pronuncia la palabra vitelino se produzca una explosión y le dé una descarga eléctrica, ¿no? Esa palabra hay que eliminarla, ¿no? Si un embarazo solo puede ser monocorial o bicorial, si es univitelino o bivitelino nos da igual. Eso le importa a los padres, ¿eh? Si son idénticos, si van a ser iguales, si les compran la ropa igual, o si van a ser mellizos o gemelos, y si vamos a poner nombres diferentes, es normal que, claro, a los padres les interesa mucho, pero a nosotros nos da igual. Lo que nos importa es si un embarazo es monocorial, es decir, si tiene una placenta para los dos, o si es bicorial. Y hay un signo clave para diagnosticar lo que es que haya la división y a las 12, entre las 9 y las 12 semanas, la división entre los dos sacos sea formada por un tabique fino o esté formada por un tabique más grueso. Por tanto, lo que hay que determinar es la corionicidad. Lo más importante de todo, cuando la unión de las dos membranas con la placenta tiene una forma que forma una forma de T, pues realmente llamamos el signo T y es una gestación monocorial. Y cuando forma una V invertida o un signo de lambda, es una gestación bicorial. Y esto es porque las dos placentas se tocan, se ponen una encima de la otra. Claro, si tenemos una placenta arriba y otra abajo, no hay duda, evidentemente, ¿eh? Por tanto, esa es la pregunta fundamental, obligatoria. Tienen que ponerse un software que el ordenador les dé una descarga en la mano, en el ratón, si se olvidan de poner si es monocorial o bicorial un gemelar. Es la causa más frecuente de malos resultados, embarazos no diagnosticados de corionicidad. Porque realmente el ser monocorial va a condicionar una mortalidad y una morbilidad 10 veces superior. No sé, lo iremos comentando a lo largo de la mañana. Por tanto, el diagnóstico de corionicidad es fácil. Al principio, cuando estamos de 6 o 9 semanas, lo vemos muy claro, porque hay 2 bolsas amnióticas en un mismo saco. Y aquí tienen la placenta. Y si es un embarazo bicorial, pues ven que hay 2 corions, se ve claramente. Y las dos
las dos vesículas están en sacos diferentes, mientras que aquí la vesícula está en un espacio común. Y el momento ideal para hacer el diagnóstico, que es a las 11-14 semanas, pues el signo de la T y el signo de lambda. Si nos esperamos más, a las 16 semanas puede que no lo veamos en algunos casos, y a las 20 semanas en menos, y a las 25 puede llegar a ser muy difícil. Por lo tanto, es clave diagnosticar el gemelar y clasificar la corionicidad. Y es la información más importante, porque si es un bicorial lo vamos a ver prácticamente las mismas veces, y si es un monocorial lo vamos a ver cada 2 semanas. Y eso es algo que ya lo iremos comentando. Imaginemos que es una gestación bicorial, y a lo largo de la presentación me voy a referir sobre todo a la bicorial, porque después el doctor Johnson nos hablará del monocorial. Lo primero que hay que hacerle es tratar la gestación y hacemos un cribado de aneuploidía. Le hacemos las translucencias nucales, eliminamos el CRL. ¿Y qué CRL utilizamos para datar la gestación? Pues el mayor de los dos. No hacemos medias, utilizamos el mayor. El mayor es el que nos marca la edad gestacional, ¿vale? La discordancia puede ser normal hasta un 10%. En este caso vean que hay un 7%, por tanto realmente es un caso normal. Empieza a haber cierto riesgo de malos resultados cuando la discordancia es mayor del 15%, pero es algo en lo que en general no hace falta tan pronto ponerse muy nerviosos. Si hay una discordancia realmente impresionante, pues sí, pero generalmente no deben darle mucha importancia. Bueno, les miramos el hueso nasal, pero bueno, en realidad saben que el hueso nasal es un factor complementario, no es imprescindible mirarlo. En este caso está puesto aquí en esta presentación. Les hacemos un estudio anatómico a estos dos bebés y nos sale que es normal, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de calcular el riesgo de aneuploidía? Les hemos hecho la translucencia nucal. Ya tenemos bastante. Le hacemos bioquímica y la combinamos en el primer trimestre. O la bioquímica al primer trimestre nos sirve y la hacemos a las 15 semanas. ¿Y cómo utilizamos la translucencia nucal? Medimos la translucencia asociada a la edad y hacemos un riesgo único gestacional. Hacemos un riesgo para cada feto y solo usamos la translucencia. Esperamos hacer la bioquímica al segundo trimestre. Nos va a servir lo mismo que hacíamos en los únicos que en los gemelares. O da igual, no hace falta que hagamos nada y le hacemos una amniocentesis directamente. ¿Qué creen? Piénsenlo. Como no tenemos sistema de votación, pues no. Sistema de mano alzada no lo hago nunca porque nadie levanta la mano. Y pues realmente sirve igual. Por tanto, hay que hacer un cribado bioquímico y ecográfico en el primer trimestre. Exactamente igual. Pero, claro, no es lo mismo si es bicorial que si es monocorial. Si es bicorial, 4 de cada 5 veces vamos a tener un embarazo bicorial, que veamos un gemelar, el test combinado pues va a funcionar de la misma forma y vamos a calcular un riesgo individual. Vamos a hacer la translucencia nucal y vamos a hacer una bioquímica, que inevitablemente la bioquímica sí que es común, ¿eh? Si hacemos una beta y una papa en sangre materna, pues evidentemente es la misma para los dos. Pero como esa beta y esa papa la vamos a combinar con translucencias diferentes, pues es un riesgo de cada feto. Cada feto tiene su riesgo. Realmente los estudios publicados demuestran que funciona bastante bien el screening, sobre todo si su laboratorio tiene curvas de normalidad para gemelar. Es fundamental que el laboratorio tenga curvas de normalidad para gemelar, porque si no realmente les va a dar valores pues muy falseados, ¿eh? Y no deben utilizar valores de otras poblaciones porque ya saben que no sirven. Por tanto, si el laboratorio no tiene, pues no lo usamos. Nos basamos solo en edad de translucencia nucal. Bueno, en este caso, pues uno de los fetos tuvo los valores en sangre fueron iguales, como pueden ver, pero las translucencias fueron diferentes. Por tanto, cada translucencia tiene un valor de múltiplo sobre la mediana diferente y eso hizo que uno de los fetos saliese con un riesgo de T21 de 1 entre 670 y el otro de 1 entre 200. Realmente, en este caso, pues claro, uno de los fetos tiene un riesgo elevado. Si es monocorial, ¿hacemos lo mismo o no? Lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué creen que sí? Pues no. No, porque en realidad el monocorial muchas veces la translucencia está aumentada porque hay fenómenos de transfusión fetofetal. Y entonces está muy falseado, ¿eh? Los estudios que se han hecho han demostrado que está muy falseado. Entonces, por el momento, la forma más aceptada de mirar el riesgo monocorial es hacer la media. La media, como uno, tiro para atrás, uno tenía 2
y el otro tenía 2,5, la media es 2,25. En este caso, entonces, lo que hacemos en el monocorial es que calculamos un riesgo común. Encontrarán diferentes opiniones, pero en general la más aceptada es esta, establecer un riesgo común. ¿Por qué? Porque hay una gran interferencia de los fenómenos de transfusión feto-fetal que hace que muchas veces los fetos tengan transfugencias aumentadas, no por causa de la trisomía, sino por causa del hecho de ser una gestación monocorial. Por tanto, lo más aceptado es hacerlo común. En este caso, pues la verdad es que no sé lo que nos habría salido. Pero bueno, nos situamos en el embarazo que estábamos antes, sea porque hemos un monocorial y nos ha salido alta, y sea porque es un bicorial y en uno de los dos nos ha salido alta, pues hemos de hacer estudio. Entonces, tenemos que hacer un procedimiento invasivo. ¿Qué hacemos? Un amnio. Esperamos a las 15 y hacemos un amnio. O le podemos hacer una biopsia de corión. La biopsia de corión tiene más riesgo que la amniocentesis. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Soy una paciente, me quiero hacer una biopsia de corión. ¿Tiene más riesgo la biopsia de corión? Hombre, depende de quién se la haga, ¿no? Claro, ¿no? Pero bueno, si es alguien que sabe hacer, le han enseñado bien, se ha formado bien, ¿tiene más riesgo la biopsia de corión? ¿En un embarazo único? ¿Sí o no? No, no tiene más riesgo. ¿Y en un gemelar? ¿Qué creen? La intuición, ¿qué nos diría? Que sí, ¿no? Pero la intuición ya saben que nos dice también que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, y eso no es verdad, ¿no? Entonces la intuición en ciencia suele servir para poco, ¿no? Realmente no aumenta el riesgo en un gemelar respecto al único, aumenta a nivel proporcional, igual que con la amniocentesis, pero no aumenta más. Por tanto, estamos de 12-5 semanas, le hemos hecho un screening de primer trimestre, ¿no? Si le hemos hecho un screening de primer trimestre es para hacer una prueba de primer trimestre, si no, no tenía sentido hacer un screening de primer trimestre, eso para ganar tiempo. Por tanto, hay que hacer una biopsia de corión, Una biopsia de corión que se puede hacer transabdominal, se puede hacer transcervical, da igual. En general en los gemelares las solemos hacer pues como esté bien puesta la placenta. Si ustedes les han entrenado a hacer biopsias por vía abdominal, pues la hacen abdominal. Lo que pasa es que a veces algún gemelar tiene realmente una placenta bien baja, Es raro, si uno es hábil consigue encontrar la entrada, pero va bien estar entrenado en hacer biopsias cervicales porque a veces algún gemelar realmente tiene placentas realmente muy posteriores y en las que cuesta mucho llegar. Pero se puede hacer bien prácticamente en todos los casos. Y claro, ¿cómo influye la corionicidad? Porque si es una gestación bicorial, pues hombre, no hay duda, tengo que ir a uno de los corions y tengo que ir a otro de los corions, ¿no? Pero si es monocorial, ¿cómo sé dónde empieza y acaba el territorio? La placenta monocorial en realidad no es que sea una placenta única, para los dos son dos placentas, pero en la parte central están conectadas por comunicaciones vasculares, ¿no? Y más o menos hay un terreno que es de uno, es del otro, pero como son fetos que se cambian sangre continuamente, realmente va a costar mucho hacer una determinación bien hecha de las vellosidades coriales. Por tanto, está aceptado hacer una toma única en los monocoriales. Si es una biopsia de monocorial, haremos una toma única. Más o menos cogemos una zona un poco ancha, nos metemos un poco para el territorio de este y para el territorio de este, y bueno, pues de esta forma podemos sacar material de los dos, ¿no? Y hacemos del bicorial mucho más fácil, ¿Qué pasa si le hacemos una biopsia a este monocorial y nos sale un mosaico? Y nos dice que el 30% de las células son 46 XY y que las otras son 47 XY más 21, 40% de las células. ¿Es un mosaico de verdad? ¿O puede que hayamos cogido un poco de cada y hayamos hecho una mezcla? ¿Pueden ser diferentes los monocoriales genéticamente o no? ¿Es imposible? ¿O todo es posible en la vida? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero puede pasar. Es muy raro, se llaman gestaciones heterocariótípicas. Son muy raras, pero pueden pasar. Por tanto, si nos sale un síndrome de Down al 100% de las células, ya podemos decirle al paciente que tiene un síndrome de Down, y si nos sale un mosaico, lo mejor es hacer una amniocentesis a las 15 semanas. Porque puede ser, es raro, pero puede ser que nos salga uno con Down y el otro sin. Puede ser, es raro, lo normal es que los dos sean iguales, pero puede pasar. Y esta es la razón por la cual, cuando hacemos una amniocentesis, realmente
en las monocoriales siempre recomendamos hacer 2 funciones, pinchar los 2 sacos, porque realmente, aunque es muy raro, todos los que tenemos cierta experiencia hemos visto gestaciones heterocardiotípicas que realmente. Por tanto, si en esta gestación de la que estamos hablando, en vez de hacerse una biopsia de corion, la paciente, por lo que sea, se retrasa el diagnóstico y se nos va a las 15 semanas, decimos, mire, ahora usted ya está de 15, le vamos a hacer una amniocentesis, pues si es un monocorial siempre hay que hacer 2 funciones. Y si es un bicorial, realmente si es un bicorial y hacemos una amniocentesis, está descrita la técnica de traspasar la membrana. Pinchamos un saco y nos vamos al otro. En este esquema que ponía en la diapositiva anterior. No, perdón. Ven, aquí está ilustrado. Entramos por aquí y desde aquí nos vamos para allá. Eso se puede hacer. Y en general el riesgo de complicaciones es bajo. Pero la verdad sería lo que ilustra la flecha esta azul. Entramos por aquí, saco líquido y me pincho, traspaso la membrana y me voy al otro saco. En general se puede hacer, pero si hay una entrada buena para los 2 sacos, casi todos los grupos preferimos pinchar los 2 sacos por separado. Esta es la típica cosa que no hay evidencia científica. Esto es como la cocina, pues mira, me gusta hacerlo así y así. Bueno, en realidad no está demostrado que haya más o menos complicaciones. La mayoría preferimos pinchar por separado, pero no tenemos una razón clara, obvia para esto. Si es monocorial, esto no lo podemos hacer nunca, porque seguro que vamos a hacer una septostomía. Si hacemos esto, nosotros pensamos que la mano no se nos mueve, pero cuando estamos haciendo un procedimiento invasivo la mano se mueve muchísimo y está temblando. Y la aguja es como un sable, va seccionando. Solo hay 2 capas de tejido, porque es un monocorial, los 2 amnios, que son muy débiles, muy poco elásticos. El corion es muy elástico, el amnio es muy poco elástico, y le hacemos un 7 a la membrana, y aquello después el feto, cualquiera de los 2, le mete un dedo, lo acaba de abrir, y al cabo de una semana es una buena forma de acabar con la gestación monoamniótica. Por tanto, está prohibido hacer una punción a través de la misma punción en un monocorial, y en un bicorial es aceptable, se puede hacer. Bueno, vamos a hacer el planning, ¿no? De este caso es un embarazo bicorial, y vamos a ver cómo lo seguimos, ¿no? Realmente, cuando uno aconseja a una paciente con gemelar, yo siempre les digo lo mismo. Mire, hay 2 complicaciones fundamentales, que son la prematuridad y el retraso de crecimiento. La primera, absoluta y total, la prematuridad. Por ser gemelar, tiene usted 10 veces más riesgo, a la mujer no le digo esto obviamente, ¿no? Pero tienes 10 veces más riesgo de tener un prematuro de menos de 32 semanas. Un prematuro de menos de 32 semanas tiene un 10% de riesgo de parálisis cerebral. Por tanto, un embarazo único tiene un riesgo del 1%, uno gemelar tiene un riesgo del 10%. 10 veces más. Por tanto, las alegrías desbordadas cuando se diagnostican gemelos no están muy justificadas, porque nadie celebra aumentar en 10 veces su riesgo de tener parálisis cerebral. Por suerte la gente no lo sabe y tampoco hace falta que se lo digamos para asustarles, pero hemos de ser conscientes. Es el riesgo más alto que tiene un embarazo gemelar, la prematuridad. 10% por debajo de las 32 semanas, 3-4% por debajo de las 28. 10 veces más en la población normal. Tanto, muchas más secuelas. Y también hay más riesgo de retraso de crecimiento. Pero sobre todo, de prematuridad. Y la gente pues dice, oye, pues que yo he leído, me da una web, que es la hipertensión, la diabetes, y digo, sí, pero todo esto nos da igual. Nos da igual. Si usted hace una hipertensión, pues la manejaremos con una hipertensión. Si hace una diabetes, pues le daremos un poquito, le daremos menos azucarillos y no pasa nada. Pero si tiene un niño de 29 semanas, realmente es un problema grave. Por tanto, lo que tenemos que vigilar por encima de todo en un gemelar es la prematuridad. ¿Cómo vigilamos la prematuridad? ¿Cuál es la prueba que nos dice si una paciente tiene más o menos riesgo de prematuridad? Cervix, ¿no? Tenemos que incorporarlo realmente. ¿Esto por qué no está animado? Desastre. Bueno, o sea, es que tenía que salir animado, pero se ve que me he olvidado. Bueno. ¿Qué cosas hemos de hacer de más en un gemelar? Bueno, pues realmente lo único que está aceptado, le haremos la eco de las 12, la de las 20 y la de las 32, como requiere un embarazo. Y la única que le haremos de más serán 2 más. Una a las 28, para detectar retraso de crecimiento, y una a las 38, pero bueno, podría ser, digamos, 36-38, para ver biometrías estáticas. Es decir, vamos a estar más encima porque va a haber muchos más casos de retraso de crecimiento. Son estas 2 ecos. ¿Hace falta hacer una eco a las 16? No. ¿Y el Doppler? ¿Hay que hacer Doppler? Pues no. ¿El crecimiento es normal? No. El Doppler es una herramienta muy útil, pero hay que hacerla cuando es necesario hacerla. No tiene sentido hacer Doppler en 2 gemelos que crezcan bien.
No tiene sentido. Si lo quieren hacer, está bien. Si es una paciente que paga muy bien y es que le hemos de poner algo de color en la pantalla, bueno, póngale color en la pantalla. Pero quiero decir, no sirve para nada. ¿Y el Doppler de uterinas? Pues tampoco. ¿Y por qué? No sirve para nada. Porque el Doppler de uterinas, ¿para qué sirve? Para decirnos si una paciente tiene más riesgo o menos riesgo de preeclampsia, ¿no? Si es gemelar, ¿tiene más riesgo o tiene menos riesgo? Tiene más riesgo. Aunque me salga el Doppler normal, me da igual. Puede ser una hipertensión igualmente. Por lo tanto, siempre tiene riesgo un gemelar. El Doppler de uterinas está pensado porque en Inglaterra las pacientes las ven las comadronas. Y nosotros en España, pues realmente, yo sé que aquí no hay comadronas, no hay enfermeras especializadas obstétricas, pero en Europa hay, ¿no? Entonces, todo el embarazo, si es de bajo riesgo, lo lleva una comadrona, realmente. Y el médico pues va por ahí, supervisa un par de cosas, pero realmente no. Entonces, claro, una de las razones... Entonces, todo el sistema está orientado a detectar factores de riesgo, ¿no? Entonces, claro, si una paciente tiene uterinas positivas, automáticamente tiene alto riesgo y la sigue un médico. Y eso es lo que cambia, porque en realidad la preeclampsia, aparte de mirar cuando aparece, no podemos hacer gran cosa más, ¿no? Y un gemelar, es que un gemelar lo debe seguir un médico siempre, nunca lo sigue una comadrona, porque es un embarazo de alto riesgo. Por tanto, por definición, ya no vamos a cambiar nada. Por tanto, no tiene sentido hacer uterinas. Y lo que sí que es muy importante es que cada mes, eso sí que hay que hacer, hay que hacer una longitud cervical. Entonces, claro, decíamos, hombre, pero se me ha dicho que no había que hacer ecos. No, claro, no hay que hacer ecos generales, pero hay que hacerles ecos. Si ustedes tienen una consulta y tienen ecografía en la consulta, pues eso. En la mayoría de hospitales pues que tenemos cierta experiencia en gemelares, tenemos lo que llamamos consulta de gemelar. Entonces, en esa consulta hay un ecógrafo, porque a todas las pacientes que vienen les vamos a mirar el cuello del útero. Si son monocoriales les miraremos más cosas, pero el cuello hay que mirarlo siempre. Y aparte, bueno, pues hacemos una analítica de más. Tienen más riesgo de anemia y hay que darles hierro, pero por eso no se muere nadie. En cambio, por un prematuro de 29 semanas sí que hay problemas. ¿Podemos realmente tener un impacto haciendo todos estos controles? Pues realmente no lo sabemos. Si a una paciente realmente le ponemos reposos y le hacemos tocolíticos, realmente no lo sabemos. Ahora lo vamos a comentar. Esta paciente a las 17 semanas le hicimos una eco y tuvo una longitud cervical de 28 milímetros. Y a las 21 semanas la volvimos a ver y en aquel momento vimos que había una discordancia de pesos importante y una longitud cervical de 12 milímetros. Tenemos dos problemas aquí, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos el retraso de crecimiento en el gemelar? Igual que en el único, ¿no? Pues que uno de los dos tiene un peso inferior al P10. La discordancia entre ellos no nos importa. En el monocorial a veces se utiliza la discordancia, pero en el bicorial no tiene ninguna importancia. Hay que uno de los dos esté por debajo del P10. Si tienen curvas de gemelar, pues lo utilizan las de gemelar, y si tienen de únicos, pues utilizan las de único. Van a diagnosticar más casos con las de único, porque entonces, claro, la curva está más alta, pero bueno, no pasa nada, pero utilicen una curva siempre. Menor del P10. Por tanto, aquí no les hemos puesto el percentil, pero este niño empieza a crecer poco, claramente, es un feto pequeño. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en esta medida, ¿no? ¿Esta medida es normal o no es normal? En principio es cortita, ¿no? Ya lo vemos todos que es corta, ¿no? A veces podemos dudar. Se pueden utilizar varias lógicas. Una es de utilizar un punto fijo y decir, pues todo lo que esté por debajo de 15, por debajo de 25, o por debajo de 25 vamos a estar un poco más encima, por debajo de 15 le vamos a decir ya a la paciente que entre ya en un programa de reposo muy importante. O pueden utilizarse curvas de normalidad. Nosotros tenemos curvas de normalidad, lo que pasa es que no están publicadas en una revista internacional, están en una revista obstétrica española, que es Progresos Obstétrica y Ginecología. Hicimos las curvas de normalidad de los gemelares. Como ven, pues a las 21 semanas el percentil 5 está en 23 milímetros. Esta paciente claramente tiene un cuello muy corto. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos en reposo? Realmente el reposo no ha demostrado en ningún estudio que sirva, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay una serie de situaciones de sentido común, ¿no? Hombre, una cosa es que esté en la cama estirada y otra que vaya a trabajar cada día, si trabaja en un supermercado y está de pie, ¿no? O sea, ni uno ni el otro, ¿no? Probablemente sí que le diríamos que coja una baja laboral. Si trabaja de diseñadora de páginas web, ¿no? Aquí no sé si hay muchas en España, es un trabajo que está muy de moda, ¿no? Cuando hablas con alguien y dices, ¿tú qué haces? Pues cuando se queda el trabajo, yo diseño páginas web, ¿no? Es un trabajo que siempre queda bien para decir, no tengo nada que hacer, ¿no? Pues bueno, pues claro, una diseñadora de páginas web, hombre, mucho estrés no tiene, ¿no? Y entonces, pues claro, dice, hombre, ¿puedo seguir trabajando? Hombre, sí, claro, total, para lo que hacía antes, pues da igual, ¿no? Pero hombre, claro, si trabaja con un trabajo de carga, pues tiene que pedir la baja laboral, Esto no hay duda, Yo
yo creo que está claro. ¿Le hacemos un cerclaje? Si fuese única, ¿le hacemos un cerclaje? Si fuese única, no le hacemos un cerclaje. ¿Por qué? Hay un estudio en New England, publicado por Nicolaides y Alfirevich hace 3 años, en pacientes con cervix por debajo de 15 milímetros en gestaciones únicas. Y realmente el beneficio era marginal. Pero después se hicieron unos subanálisis y no ha quedado tan claro. O sea que es una situación no solucionada, si hay que hacer o no hay que hacer cerclaje. Hay un metaanálisis reciente que dice que parece ser que sí, que juntando varias series sí que había un beneficio. Pero desde luego, lo que es seguro, en gemelar no sirve para nada, al menos hasta lo que sabemos hoy en día, no sirve en un gemelar. Por tanto, la de discusión del único la dejaremos para otro día, y la del gemelar estamos de acuerdo en que no le hacemos un cerclaje porque vamos a manipular el cuello, vamos a hacer más daño de lo que queremos arreglar. ¿Le damos progesterona? ¿Porque sirve o porque no hace daño y por si acaso? Por las dos cosas. Se ha visto que no sirve, realmente se ha visto que no sirve. Se hizo un estudio en New England y realmente no hubo reducción del parto prematuro. Pero realmente, y hay varios estudios en marcha randomizados, pero realmente se ha hecho unos metaanálisis, y hay una revisión del año pasado, de este año, en American Journal, que dice que, bueno, que aunque no se recomienda de rutina, y hay algunos estudios randomizados que sugieren lo contrario, quizás por su diseño y por su poder, sería posible que en el futuro se diagnostiquen. Dada que el número de gemelares con cérvix corto, pues realmente es pequeño, porque es verdad, es pequeño el número de gemelares, pues no estamos haciendo una intervención en una gran mayoría de población, no estamos generando un gran gasto público y además estamos actuando en una población que tiene un resultado realmente malísimo. Un gemelar, si un único con un cuello de menos de 15 tiene un riesgo del 40% de parto prematuro, un gemelar tiene un riesgo altísimo, porque ya lo tenía, pues el gemelar, pues si tiene un cuello de 12, imagínense, ¿no? Por tanto, hay pocos y el problema de la complicación es tan grande que este estudio pues recomienda que sería aceptable darles progesterona. Por tanto, las dos respuestas sean correctas. No hay evidencia que lo haya demostrado, pero sí que hay una recomendación que tampoco es la Biblia, claro, evidentemente es una recomendación. En todo caso, pues realmente nuestra actitud en nuestro centro, y sin que eso tenga que sentar cátedra, pues sí, en general es a este tipo de gemelares darles progesterona. Aunque sí, ciertamente no sabemos si estamos haciendo algo. Por tanto, reposo sí, no estricto, no en la cama, ¿vale? Progesterona 200 miligramos vaginal por la noche, para que no se caigan, es que nada, no porque por la noche hagan más efecto. Y la valoración, pues la volvemos a ver en 2 semanas. Con 12 milímetros, probablemente la primera vez la veríamos en 1 semana. Y a partir de ahí sabemos que se ha estabilizado el cuello con el reposo cada 2 semanas. Evidentemente, advirtiendo a la paciente que tiene un riesgo muy elevado, que al mínimo signo venga al hospital, y intentando no asustarla, pero sí hacerle entender la importancia de lo que se está jugando. Es una paciente que está de 21 semanas. Bueno, se mantuvo igual el cervix y por tanto mantuvimos la actitud. Pero en aquel momento, claro, se nos puso en evidencia el otro problema que habíamos visto, ¿no? Esta paciente tenía un retraso de crecimiento. Uno de los fetos tenía un índice de pulsatilidad por encima del P95, lo normal, y ahora ya teníamos una diferencia de peso que no hace falta usar tablas para darse cuenta que este niño es muy pequeño. Está por debajo del P1 seguramente. Según la clasificación que les expliqué ayer, pues nosotros en realidad lo clasificamos como un CIR de tipo 2. ¿Hay alguna diferencia entre este feto por el hecho de ser gemelar y el hecho de ser feto único? ¿Por tener un retraso? ¿Va a durar más o va a durar menos o va a durar igual? Es decir, cuando yo diagnostico un Doppler tocado en un feto de 22, 23, 24 semanas, yo sé que tengo un tiempo de latencia medio, que eso se ha publicado en los estudios, que es que más o menos en 6-7 semanas ese niño se ha muerto o lo hemos tenido que sacar. En el CIR precoz, recuerden lo que hablábamos ayer. Si tiene una ausencia de diástole, yo sé que tengo 3 semanas de media.
Y si tiene una reversión, yo tengo 10 días más o menos. Más o menos. Y eso es lo que se llama el tiempo de latencia. Un gemelar bicorial, está en su saquito, con su hermano al lado, pero no se hablan ni se pasan nada. Tiene un tipo 2. Pongamos que tiene un tipo 3. Tiene una ausencia de diástole. Tiene el mismo tiempo de latencia, menos, porque es un bicorial y está ahí muy apretado y todavía es el peor, o más. ¿Qué crees? En teoría no se relaciona con el hermano, ¿no? O sea que por lógica tiene que durar lo mismo. Por lógica tendría que durar lo mismo. Lo que pasa es que todos los estudios que se han hecho han demostrado que dura el doble. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Se cree que el retraso del gemelar es tan precoz, y es verdad, este caso es real, este caso que les he puesto. Fíjense, la eco de 21 semanas ya había un retraso importante. Los retrasos de los gemelares suelen empezar muy pronto, muy pronto. Entonces se cree, es una hipótesis, que como empieza tan pronto, realmente el feto se acomoda a tener menos placenta y realmente hace una programación fetal y aunque realmente al final acaba sufriendo igual, pero digamos que lo tolera mejor. Yo estoy seguro que todos ustedes que tengan experiencia habrán visto gemelares con umbilicales tocadas, no ausentes, tocadas desde las 25 semanas que han aguantado hasta las 33 y hasta las 34 y han nacido con 1,2 kg y bueno, los pediatras han dicho, bueno, sí, pero va tirando. Y en cambio un feto único no aguantaría tanto. No sabemos por qué, pero los gemelares aguantan más. Por tanto, toda la historia natural que explicamos ayer, supongo que la mayoría estarían, pues realmente se alarga mucho. El tiempo de latencia es más largo en un gemelar. Es un concepto importante de saber, porque primero, no nos pongamos tan histéricos cuando veamos un Doppler tocado y después pensemos que tenemos más margen, aparte de otras consideraciones. Ahora me salgo de aquí para volver donde estábamos, que creo que era aquí. ¿Vale? Bueno, entonces es un CIR de tipo 2 porque tiene un Doppler tocado y de acuerdo al protocolo, una vez más, no hay que sabérselo de memoria, lo que hay que tenerlo es a mano, pues nos dice que hay que mirarla cada semana. ¿Vale? La vemos al cabo de una semana y al cabo de una semana nos encontramos que, bueno, el perfil del feto 1 pues sigue creciendo poco, está en un percentil 2 según la calculadora gestacional y el feto 2 pues está creciendo en su percentil. En una semana... En 3 semanas, porque estábamos de 25. En 3 semanas, pues este feto sí que se nos ha deteriorado. Este ha sido un caso que se ha deteriorado más rápidamente, no ha cumplido lo que les he dicho, y se ha deteriorado. Tiene un Doppler ya al reverso, tiene una vasodilatación cerebral, pero lo más importante es que tiene un flujo reverso en el ductus venoso. Cuando un feto gemelar bicorial tiene un flujo reverso en el ductus venoso, va a durar más, menos o igual un feto único. Les hago la misma pregunta, pero para el ductus. ¿Ustedes qué creen? Vamos a hacer una inferencia. La umbilical, ¿qué refleja? La placenta, ¿no? Fundamentalmente la placenta, ¿no? Al final también la bomba cardíaca, pero sobre todo la placenta, ¿no? La placenta ha crecido poco porque desde el principio fue muy pequeña, porque había un problema de espacio, porque era un gemelar. Esto ha hecho que el feto de entrada tuviese menos placenta y se adaptase bien, ¿no? El ductus venoso, que refleja la compliance cardíaca, ¿no? La compliance cardíaca por ser gemelar es igual o es diferente. Es igual. Por tanto, si la placenta es más pequeña, el gemelar lo aguanta mejor. Si el feto está de color azul, es que está muriendo. Si el paciente está azul, es que no respira bien. Y flujo reverso, ductus venoso, paciente de color azul oscuro. No va a durar mucho. ¿Vale? Por tanto, un feto con flujo reverso en el ductus venoso tiene alto riesgo de muerte. Y estamos de 28, 3 semanas, le ponemos maduración pulmonar, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Acabamos? No acabamos. ¿O si acabamos? O hablamos con la paciente, Pesa muy poco, es 400 gramos. Pesa muy poco. ¿Hablamos con los pacientes? No hablamos con ellos, ¿no? ¿Para qué? Total, no entienden nada. Eso es verdad, pero hay que hablar con ellos. ¿Hablamos con ellos? Muy difícil porque está que se muere. Y por salvar a al otro. una condición inadecuada, vamos a sacrificar a uno con bajo peso, pero
Bicorial, sí. Después hablaremos del monocorial, ¿vale? Por eso les he dicho, lo primero, fundamentalmente, poner la etiqueta. Bicorial, esquema cerebral bicorial. Monocorial, cambiamos el chip, monocorial. Después hablaremos del monocorial, ¿vale? Este es el primer feto, bueno, pues ya lo ven, ¿no? Está como que no está para tirar cohetes el tema, ¿no? Entonces hablamos con la paciente, ¿no? Le decimos, mire, este bebé está muy mal, pesa muy poco y si no lo sacamos, pensamos que en menos de una semana, seguramente, no es seguro, pero tiene un 90% de probabilidades de no estar vivo. Por tanto, habría que sacarlo. Bueno, si lo sacamos, ¿qué probabilidades tiene de sobrevivir? Un feto con ductus reverso con menos de 500 gramos tiene unas probabilidades de supervivencia del 15% en la mejor unidad neonatal en las unidades neonatal top del mundo. ¿Qué va a pasar al otro bebé? Pues mire, si lo sacamos, pues por estar de 28 semanas tiene un riesgo de muerte del 15%, es decir, el 85% sobreviven, pero el 15% se mueren en la mejor unidad neonatal del mundo. La supervivencia de las 28 semanas es del 10-15%. Pongámonos que es el 10%. ¿Vale? Por haber nacido a las 28 semanas tiene un riesgo de secuelas graves a los 2 años del 5 o 6% y de tener cualquier forma de parálisis cerebral, no solo de ir en silla de ruedas, sino también de caminar un poco raro o de ir a los Paralímpicos, del 20%. 20%. Y eso está documentado en estudios de Lancet, por el hecho de nacer a las 28 semanas. Por tanto, realmente este feto que ahora está tan tranquilo ahí dentro, lo vamos a convertir en un enfermo para intentar salvar a otro paciente que tiene muy pocas probabilidades de supervivencia. ¿Qué hacemos? Y eso se lo preguntamos a la paciente. Claro, pero es la paciente. Lo que diga la paciente. Nosotros, al menos, desde luego, tenemos prohibido condicionar a la paciente de ninguna forma y decir cosas como, mire, yo haría esto, ¿no? Porque esa paciente dice, hombre, ¿y usted por qué no se queda con el niño, no? Porque si ya lo tiene tan claro. No, realmente todos lo tenemos claro, ¿no? Pero es muy fácil tenerlo claro cuando participas y es muy difícil cuando te implicas, ¿no? Esa es la diferencia entre participar e implicar. El cocinero participa en la elaboración del jamón y el cerdo se implica. Y es muy diferente. Entonces, claro, es muy diferente cuando es tu problema y tú tienes que decir, mi hijo, que lo he tenido dentro, me ha dado patadas, o me imagino que me las ha dado, pues ahora tengo que dejar que este bebé se muera dentro. Es una decisión muy fácil de tomar, con la lógica en la mano, pero bueno, las que ustedes tengan hijos, pues sabrán, ¿no? Y pues para el padre es dura, para la madre es insoportable. Es dura, es una situación muy dura. Ciertamente, pues en casos como estos, muchas pacientes deciden tener actitud expectante, pero algunas no soportan y nos piden que acabemos el embarazo. Y tenemos que aceptar. Las hacemos. Tienen que hablar con el neonatólogo, es muy importante. Y tienen que hablar con un neonatólogo que esté acostumbrado a tratar con gestantes, no con cualquier neonatólogo. Tienen que hablar con un neonatólogo y son casos muy complejos, hay que manejarlos en unidades multidisciplinares, porque realmente dicen, bueno, total, si aquí lo que hay que decidir es si hacemos una cesárea o no hacemos una cesárea. Es verdad. Pero la buena medicina también es la buena atención del paciente, y los aspectos psicológicos de la atención al embarazo son importantísimos hoy en día. Piensen que las pacientes que han tenido un mal resultado perinatal al cabo de un año, y esto está demostrado en muchos estudios, nosotros hemos hecho algunos, lo que peor recuerdan es la forma en que se las informó. Curioso, es lo que peor recuerdan, mucho peor que si acabó bien, que si acabó mal. La forma en que les informaron, la forma en que le hablaron de su hijo, la forma en que le dijeron, total, si este feto se va a morir. La madre dice, bueno, se va a morir, pero es mi hijo. Entonces, claro, necesita un respeto en la forma en la que se le habla, en la que se le dice, mire, se va a decir, oiga, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a arreglar si es que esto no va a durar ni 4 días? Bueno, pero claro, igual es esto, igual es una gambilla, pobre, no, pero es mi hijo. Es duro hacer nacer a una criatura que sabe que se va a morir, dejarla morir dentro. Es muy difícil. Esa señora habla con nosotros nos vamos, nos desconectamos, porque es el caso número 8 de la mañana, y ella es su caso, su drama, se va a casa, no duerme. Y no duerme porque piensa que su bebé en cualquier momento puede morir y eso crea una angustia terrible. Por tanto, es difícil. Pero en todo caso, claro, parece lo más lógico, ¿no? El permanecido expectante. Y es lo que hicimos en este caso. A las 29 semanas se murió. Por suerte se murió a las 29, porque a veces duran hasta las 30, hasta las 31 y es duro. Y bueno, el cuello se mantenía estable. El hecho de que haya muerto un feto aumenta o reduce el riesgo de parto prematuro. ¿Qué creen?
En teoría lo aumenta, en teoría lo aumenta porque hay tejido necrótico, pero tiene otro factor muy importante, que es que en este caso era un feto pequeño, pero el problema de espacio lo mejora. Por lo tanto, se compensa bastante. No suele aumentar mucho. Y cuanto más dure el embarazo, mejor. Es decir, porque a partir de ahora es un embarazo único. Y en ese sentido, pues puede. Bueno, recomendamos el reposo porque tiene un riesgo de prematuridad alto. No la ingresamos. Y a las 32 semanas pues acude porque tiene dinámica uterina y pues realmente el cuello está ya a 3 milímetros, estamos ya al límite, ¿no? Vean este cuello, con este ya quedan aquí esta puntita, ya se está completamente abierto, se ha borrado completamente todo el orificio, ya no queda nada de cuello aquí. Y bueno, como es un gemelar, pues le ponemos atosiban. No sé si aquí tienen atosiban pautado en los gemelares o ¿qué dan más habitualmente? Bueno, es que es caro. Sí, no, yo cada vez que lo doy, mi gerente económico-administrativa se pone nerviosa. Sí, se enciende una luz en la... Y además es que los obstetras gastamos muy poco dinero en medicación, entonces a la que gastamos algo que en realidad vale muy poco, que tampoco es tan caro, pero comparado con otras medicaciones, pero realmente, claro, están acostumbrados a que los obstetras no gastemos dinero, ¿no? ¿Qué le dan? ¿Prepar? ¿O nifedipina? Bueno, nosotros es la única indicación que tenemos para dar atosiban, que es el embarazo gemelar, y algunos casos de diabetes muy graves, pregestacionales. Le dimos atosiban, le dimos una tanda de recuerdo, porque le habíamos dado una dosis en las 28. Y bueno, aguantó 3-4 días y al final pues nos encontramos que la paciente ya está con dilatación de 5 centímetros, nos llega el primer feto, está encefálica, pequeñín, ¿no? Y el segundo está en una situación transversal. ¿Qué hacemos? Aquí le harían una cesárea, ¿no? Si no es privada también. ¿Sí? Están en el hospital de guardia, empieza la guardia, no tengo prisa, hay poco trabajo, estoy con un equipo bueno, ¿no? No hay problema, el pediatra es amigo mío, no me va a poner problemas y voy a decidir realmente con la razón científica, pura y dura, ¿qué hago? ¿Cesárea o no? En realidad hay bastantes estudios. Este es nuestro protocolo. Y realmente cuando tenemos una gestación, y es un protocolo que lo hemos escrito, pues como todos nuestros protocolos, basado en la evidencia publicada, ¿no? Más de 32 semanas y peso fetal estimado de más de 1.500 gramos, que es lo que tenemos aquí, pues realmente si el primero está en cefálica y el segundo está en no cefálica, se puede hacer una intención de parto vaginal. Se puede hacer. O sea que realmente, ¿por qué? La literatura ha demostrado que realmente los resultados son prácticamente iguales. Porque muchos fetos cambian después de salir el primero. Se puede hacer, ¿vale? En este caso, concretamente, tenemos un feto muerto, una paciente muy traumatizada por la situación y, evidentemente, en cualquier embarazo gemelar hay riesgo de que hagamos una cesárea urgente del segundo gemelo. Por lo tanto, en este caso, pues es muy razonable. Incluso en el hospital más vaginalista del norte de Suecia, donde tienen un 8% de cesáreas, pues es razonable hacer una cesárea, porque también hay que tener en cuenta las condiciones de la paciente, y esta paciente está traumatizada, estresada, y ahora lo que no nos podemos permitir es tener una urgencia, tener que correr porque hace un prolapso de cordón el segundo y encima tener un mal resultado, ¿no? Por tanto, pues realmente... Y bueno, aquí se cumplía una de las condiciones que siempre también en nuestro protocolo están, que si el segundo gemelo es más grande que el primero, pues realmente todo lo dicho se cuestiona, ¿no? Y eso también es verdad, y en este caso era así. Bueno, salió el feto muerto, el feto masculino salió bien y todo evolucionó bien y bueno, pues ya está, no hubo ningún problema. O sea, en conclusión, pues la gestación gemelar, cosas clave que hay que recordar, hay que datarla con el CRL mayor, hay que establecer la coronicidad, por supuesto, se puede hacer cribado de aneuploidía si tenemos un laboratorio que nos fiemos, hay que hacer las MTs, las transferencias bucales igual, y calcular riesgo individual si es bicorial, riesgo combinado si es monocorial. Si es un procedimiento invasivo, sacar 2 muestras siempre, excepto si es un bicorial, si es un monocorial, en la placenta una solo, si es líquido 2. El riesgo más importante de un gemelar es la prematuridad, y si queremos resumir a una paciente con qué tiene que ir usted con cuidado, pues con eso. Longitud cervical nos va a seleccionar los casos de riesgo y en principio por debajo de 15, hoy por hoy está recomendado dar progesterona. Patrón de crecimiento es propio, por tanto es mejor utilizar tablas propias de gemelares, pero también es cierto si no las tienes y has de usar unas tablas suecas que en una población que miden 20 centímetros más de media que la tuya, pues no las uses porque es un desastre. Te van a salir retrasos por todos sitios.
Hay mucho riesgo de CIR, evidentemente, hay que hacer una ecografía suplementaria. Y bueno, esto no, como os he dicho, ni lo he comentado. Mayor riesgo de cáncer, control de bueno, pero esto es una obviedad. Estas son presentaciones que a veces tenemos hechas y no me había fijado en este punto. Bueno, el parto hay mayor riesgo del segundo feto y realmente, aunque hay diferentes estudios publicados y llegó a haber un estudio en New England en el que se recomendaba hacer una cesárea electiva, realmente no se ha demostrado. Han salido estudios posteriores y no está claro cuál es la mejor vía, pero evidentemente, pues incluso en hospitales que tenemos tasas de cesáreas pues realmente muy bajas, pues claro, somos mucho más liberales con el embarazo gemelar. Esto es otra obviedad, por tanto no vale la pena entretenerse con ello. Y bueno, yo creo que más o menos pues estos son los puntos claves. Y bueno, si quieren, si hay algún punto que creían que iba a tocar y no lo he tocado, pues lo comentamos ahora. Eduardo, yo creo que es importante en el caso que mencionas, porque digamos hay mucho temor cuando se muere un gemelo, que las pacientes tengan como problema de la coagulación. Sí. ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia con respecto a eso? Bueno, hay varias publicaciones al respecto. Realmente, cuando se muere un gemelo, no es como cuando se muere un feto único. Cuando se muere un feto único, en la literatura clásica médica, porque hoy en día nadie espera tanto tiempo, pues a partir de la cuarta o quinta semana el fibrinógeno empezaba a consumirse y se decía que cada semana bajaba 1 gramo de fibrinógeno, ¿no? De forma que empezaba a aumentar exponencialmente el riesgo de coagulación intravascular diseminada. Claro, hoy en día un único nos deja 5 semanas dentro muerto, ¿no? En gemelar esto no pasa, ¿no? ¿Es posible que haya una coagulación intravascular en un gemelar? Sí. ¿Con qué frecuencia? Rarísima, excepcional. Por tanto, cuando se muere un gemelar, ¿hacemos pruebas de coagulación? No, nadie las hace. Hay algunas series publicadas. Evans tiene una serie publicada en reducciones selectivas del segundo trimestre con 400 casos. No hubo ningún caso de coagulación intravascular diseminada. Hay otra serie, que ahora no me acuerdo de quién es, de un norteamericano también, con 200 y pico casos, ningún caso. Y hay case reports de coagulaciones intravasculares en casos que se ha muerto un feto. Claro, un case report nos dice que puede pasar, sí, puede pasar, claro. También hay embolias de líquido amniótico. Pero cuando hacemos una serie, vemos que si vemos 5.000 pacientes, la probabilidad que tenemos de ver una embolia de líquido amniótico es de 1 o de 0. Pues, por tanto, cuando se muere un feto en gemelar, la probabilidad de tener una coagulación intravascular diseminada es bajísima y ello no justifica hacer un seguimiento sistemático de la coagulación cada mes. Si acaso, pues como mucho, cuando tengamos la analítica de rutina, pues la miramos. Pero en general, siempre hacemos una reducción embrionaria o una reacción fetal al segundo trimestre, nunca controlamos la coagulación y no lo hacemos nosotros, no lo hace ninguna unidad que yo conozca. A eso otra pregunta, digamos en casos, ustedes tienen muy frecuentemente la tasa de fertilización in vitro y que implantan, creo que la legislación da solamente 3. 2. Pero cuando hay embarazos de alto orden, ¿cuánto contemplan ustedes? Por supuesto, si el paciente... En los centros públicos, en teoría la legislación dice 2, en los centros públicos se cumple bien, en los privados, pues bueno, a veces se ponen 3. Y cuando hay 3, se plantean a veces hacer la reducción embrionaria, pues digamos que los pacientes... Sí, se plantea, sí. Se plantea es como una opción. La reducción embrionaria está ya muy documentado hoy en día, ¿no? La reducción embrionaria tiene... Es decir, si tienes un embarazo triple, tienes un riesgo de parto prematuro antes de las 32 semanas del 25%. El gemelar era del 10%, pues el triple del 25%. Y una tasa de pérdida gestacional, es decir, de abortos antes de las 24 semanas, del 4%. Si se hace una reducción embrionaria, se aumenta la pérdida al 8%, es decir, aumentamos los casos en los que hemos perdido, pero se baja la tasa de parto prematuro al 10%. Al conjugar estas dos cifras, resulta que si no hacemos reducción embrionaria tenemos un 90% de supervivencia y si hacemos reducción embrionaria tenemos un 90% de supervivencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la tasa de prematuros por debajo de las de 32 y de 28 se reduce por 3. Por tanto, en modelos de parálisis cerebral, en teoría, reducimos el riesgo de parálisis cerebral 3 veces. Ese es el argumento, y eso está bastante bien documentado porque hay series de 700, 800 reducciones embrionarias. Ese es el argumento que se utiliza para ofrecer. Ofrecer quiere decir no ofrecerle al paciente, informarle que existe esta opción, y al menos en Europa se informa sistemáticamente de que existe esta opción, y más o menos la tasa de utilización de la opción en este momento en nuestro medio yo diría que es del 50%. El 50% de pacientes la deciden hacer y el otro 50% prefieren continuar con un triple. Sí, una pregunta. ¿Embarazo bicovial
un gemelo con una malformación letal? ¿Feticidio selectivo o seguimiento a los hospitales? Es complicado porque si tú haces un feticidio selectivo en un gemelar bicorial, si lo haces antes de las 15 semanas, tienes un 5% de riesgo, 4 o 5% de pérdida de la gestación. Si lo haces entre las 15, o sea, entre las 16 y las 22-23, tienes un riesgo del 15% de que en las siguientes 6 semanas esa paciente se ponga de parto. Yo no sé si ustedes tienen experiencia en hacer reducciones, pero le haces una reducción a las 18 semanas a un gemelar, todo va perfecto, se va a su casa, y al cabo de 5 semanas viene incompleta. Esa es la típica historia de la reducción del gemelar en el segundo trimestre, y no sabemos por qué. Es una caída de progesterona, 15% de riesgo significativo. Por lo tanto, realmente es un problema, porque claro, por una parte, claro, a veces el diagnóstico se produce tarde, ¿no? Entonces hay un gran dilema, ¿no? Hay grupos israelíes que han propugnado que, dado que el riesgo es tan alto, retrasar el feticidio, si la ley lo permite, claro, evidentemente, a las 28 o 29 semanas. Con esto, ya ahora hablo desde un punto de vista puramente médico. Realmente, si tuvieses que hacer un feticidio sin pensar en nada más, es lo mejor. Porque a las 29, 30, si se pone el parto a las 31, no pasa nada, y si se pone a las 34 no pasa nada. Nosotros en España, que nuestra legislación estrictamente no nos lo permite, pero tenemos algunos supuestos legales que sí nos lo permiten, la verdad es que lo hemos hecho en algunos casos. Y la experiencia, desde un punto de vista de resultados perinatales, es excelente, 100% de supervivencia. Mientras que en las reducciones que hacemos en el segundo trimestre tenemos un 15% de pérdidas. Se cumple perfectamente lo que dice la literatura. El gran problema de hacer una reducción tardía es que realmente la madre lo pasa muy mal. Pasa muy mal, porque realmente es una situación que tampoco es fácil, ¿no? Entonces, nosotros no lo hemos estudiado sistemáticamente, pero nosotros siempre les hacemos unas encuestas a las madres de satisfacción y tal, y realmente sin hacer un estudio clínico bien hecho, la observación que hacían todas las madres nuestras es que habéis una experiencia muy dura. Ha sido una experiencia realmente dura, lo de esperar a las 29 semanas, por tanto, pues realmente es difícil. Entonces, en todo caso, siempre hay que informar. Pero claro, realmente el diagnóstico a las 15, 16, 20 semanas de que uno de los dos tiene una anencefalia, una espina bífida muy grave, una génesis renal, pues realmente, claro, a los padres les traumatiza y a ellos lo que les gustaría es quitarse el problema de encima, pero no es fácil y hay que discutirlo muy bien y bueno, no es fácil. Pero yo creo que más adelante podemos seguir con el tema, doctor Camilo Hernández. Me llamó la atención el refuerzo de la dosis de corticoide. No, a pesar de que hay bastantes estudios en los que se demuestra que una sola dosis de corticoide en teoría es suficiente, cuando esos estudios se han analizado por los subgrupos a los cuales se les dio corticoide antes de las 28 semanas, se demuestra que en esos subgrupos una dosis de corticoide probablemente no es suficiente. Entonces la recomendación actual es que si la última dosis se dio hace más de 3-4 semanas, le des una dosis de refuerzo. Y si por ese motivo se dio.